y una que no es bautizada. Es más Pero ¿por qué difícil. muchos dicen que no pueden recibir el bautismo con el Espíritu? ¿Cómo, hermano? Es hablar en lenguas, ¿no? Hablar en lenguas, ajá. Ahora, hay veces que... Porque dicen que muchos no han tenido esa experiencia, pues, y eso que ya tienen años. Años. En el evangelio. No, que no, el hermano Blasco dice que nunca ha hablado en lenguas. Ahorita entramos en otras preguntas. ¿En serio? Pero ¿Okay? que no cuando te bautizan, ¿pueden ser otros dones? No, ¿O que ok. tiene que ser lenguas? Vamos a continuar, ¿ok? Ahorita, porque va a haber varias respuestas de las preguntas que están haciendo que van a estar aquí. Yo tengo una pregunta, dice que sí. Ahí dice que en Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu es de Dios, mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es el de él. No se está refiriendo a ser bautizados, ¿verdad? No, Sino se nada más refiere, tener a no. Cristo. O sea, recuerden que les dije primero, cuando uno acepta a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y porque mora en nosotros, nosotros somos de Cristo, ¿verdad? Pero después, conforme tú busques o le pidas a Dios, el Espíritu Santo te bautiza, te llena de poder, te prepara para un ministerio, para algo. Amén, hermanos. Amén. Ok, dice, en esta posición no es admitida por algunos que piensan que el cristiano no puede ser considerado templo de Dios mientras no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, los cuales al decir esto prodecen fuera de las enseñanzas bíblicas, pues nunca el bautismo con el Espíritu Santo fue designado para ser una persona cristiana y templo del Espíritu Santo para llenar de poder al ya cristiano. O sea, la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero para hacerte templo del Espíritu Santo no necesitas ser bautizado, es lo que quiere decir. Algunas doctrinas dicen que sí, pero no, porque cuando tú aceptas a Cristo, tú ya eres templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo ya es un templo del Espíritu Santo, porque ahí mora. Entonces, para que el bautismo con el Espíritu Santo no es para que tú seas cristiano, no. Cuando tú recibes esa promesa es porque ya eres cristiano. ¿Sí me explico, hermanos? Ok, nota, a ver, ¿Puede alguien, Frida, ¿qué lee, hermano? No ha leído Frida. ¿Puede alguien ser cristiano sin ser habitado por el Espíritu Santo? No, porque si alguien puede, entonces no es necesario que Dios more en una persona para que ésta sea cristiana, sino que todos los mundanos y perdidos son cristianos. Esto no es posible. ¿Cómo se hace cristiana a toda persona humana? Primero, el Espíritu la dirige a Cristo como la única esperanza de salvación. Cuando esa persona cree en el Señor Jesucristo como el único Salvador y se arrepiente ¿De sus de sus pecados? el Espíritu le regenera y lo hace nacer de nuevo. Como esta es una obra interna. El Espíritu entra a morar en el hombre y de ahí en adelante permanece en él. A eso se llama en teología la morada interior del Espíritu. Entonces, miren, fíjense, son cosas que uno no comprende a veces, ¿verdad? Porque son de Dios. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo dirige a las personas. Es decir, cuando uno va a aceptar a Cristo, el Espíritu Santo aún no está en ti, o sea, aún no está en tu corazón, pero de una manera te está dirigiendo a las plantas del Señor Jesús. Y si tú dices, yo acepto en ese momento con mi corazón y acepto a Cristo en mi corazón, entonces el Espíritu Santo viene y mora en ti, ahí se queda ya, porque tú ya aceptaste lo que Jesucristo hizo. ¿Y se acuerdan ustedes que les dije que el Padre es el que mandó, el Hijo es el que ejecutó la obra, y el Espíritu Santo ¿qué es? Sí, queda consolado. Es el que hace que todo pase, que todo se mueva, que Pero todo les dije, ok, miren, que habite. el Padre mandó, el Hijo cumplió la obra, y el Espíritu Santo es el vicario de quién, de Cristo, les dije, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Por qué? Porque Él está aquí en esta tierra. Él es el que representa Él es el que da que testimonio ¿de qué? De Cristo. de Cristo Jesús, del Padre también. No. ¿No? Miren, ¿se acuerdan que les dije que cuando nos referimos a cada persona de la Divina Trinidad es que nos estamos refiriendo a ya sea al Padre como Padre, al Hijo como el Hijo y al Espíritu Santo como el Espíritu Santo? Los tres son Dios, un solo Dios. Cuando nos referimos a Dios, entonces nos referimos a los tres, ¿verdad? Entonces les dije que el Padre es el que mandó al Hijo a que salvara a la humanidad. Pero el Hijo tenía que venir a la tierra y dar su vida y regresar con su Padre. Pero dice, os mandaré el Consolador, ¿verdad? No los dejaré huérfanos, sino los mandaré el Salvador.
Él es el que dará testimonio de mí, Él es el que confirmará la obra que yo hice. ¿Sí se acuerdan que les dije eso? Sí. Que les dije, ¿cómo puede creer uno, decir hace 2000 años vino y murió alguien por ti? ¿Cómo lo puedes creer? O sea, puede ser que sea verdad o no. Pero ¿qué es lo que nos da esa seguridad? Es el Espíritu Santo el que da testimonio de lo que el Señor Jesucristo hizo. Amén, hermanos. Ok, entonces, siga, hermana, sí. ¿Cómo afirmamos que el bautismo con el Espíritu Santo es una promesa de Dios para los suyos y es posterior a la experiencia de la salvación, pero que en los que han sido salvos ya mora el Espíritu Santo? Veamos esto. Veamos esto último brevemente. Todo cristiano se ha unido al Señor. El que no se ha unido al Señor no es cristiano, como Amén. lo dice en 1 Corintios 6:17. Ajá, habla de que somos el cuerpo. Okay. Todo Todo cristiano cristiano es templo del Espíritu y es habitado por él. ¿O acaso el cristiano que no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo no ha sido todavía comprado con la sangre de Cristo? En tal caso, los cristianos que estaban en el aposento alto esperando ser bautizados eran todavía unos perdidos. Como esto no es así, aquí podríamos dejar la discusión, pero veamos otros textos. Es inobjetable que se refiere a todos los cristianos, sean o no bautizados con el Espíritu Santo. Este texto ha sido precisamente interpretado por algunos que han dicho que él no tiene el bautismo con el Espíritu Santo. No es de él. Esto es lo mismo que en el punto anterior, porque no se está refiriendo al bautismo, sino a la morada interior del Espíritu. De otro modo, tendremos que aceptar que los 121 discípulos que esperaban el Espíritu Santo en el aposento alto, mientras no descendió sobre ellos y los bautizó, no eran de Cristo, entonces no eran hijos de Dios. Lo mismo se diría de los samaritanos convertidos y bautizados en agua. Igual cosa se diría de Pablo, pero Pablo se convirtió en el camino, después estuvo 3 días en ayuno y oración. Cuando convirtió en el camino, cuando Ananías lo visitó, le llamó hermano enseguida, oró por él y Pablo fue lleno del Espíritu Santo, pero ya era convertido. Por último, vemos un texto muy conocido. Según lo expresado por el Señor Jesucristo, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque no lo ve ni le conoce, pero los discípulos sí le conocían y moraba con ellos por cuanto ya eran cristianos, no eran del mundo, ya conocían el Espíritu. Les dijo el Señor Jesucristo, el Espíritu mora con vosotros, tiempo presente, y esto significa que moraba en sus corazones, y lo único que les faltaba era ser bautizados con el Espíritu Santo. Esto estaba en el futuro, por eso dijo, ya está con vosotros, futuro. Así que concluimos afirmando que todo aquel que se ha convertido, que es un verdadero discípulo, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, ya tiene al Espíritu morando en él, y después de esto puede recibir el bautismo con el Espíritu Santo, porque es una bendición mayor todavía. En esto, la posición de la Iglesia interdenominacional no puede variar, porque es imposible dejar de aceptar la sana exégesis bíblica, porque es por lo que hace al bautismo con el Espíritu Santo. Podemos definirlo diciendo, es el acto del Señor Jesucristo por el cual los creyentes somos investidos con poder desde lo alto, viniendo sobre nosotros el Espíritu Santo, una nueva forma, llenándonos de su plenitud y concediéndonos la facultad de hablar en otras lenguas como una señal divinamente designada de que tal investidura se ha realizado, así como lo dijo el Señor Jesucristo y como aconteció con los 120 discípulos en el día del Pentecostés. Amén. Hasta ahí, hermana. Ok. Ya lo entendí. ¿Qué entendió? Que no quiere decir que el hecho de que no hayamos recibido al Espíritu, que no hayamos sido bautizados con el Espíritu Santo, no quiere decir que el Espíritu no more en nosotros. Nosotros ya somos salvos. Ya somos salvos, ¿verdad? Ahora, la hermana hizo una pregunta muy buena, la hermana Gaby. ¿Y cuál era, hermana? Está tan buena que... No, ya se le olvidó, ya ve, ¿cómo que se le olvida? Que por qué la gente que tiene mucho tiempo siendo cristianos no han recibido el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa fue la pregunta. Ahora, miren, en los tiempos antiguos, cuando el Señor Jesucristo estaba aquí,
la gente tan